en el servicio con el hermano que va a traer la clase, que bendiga los himnos, que sean glorificados para honra y gloria de usted. También le pedimos por los enfermos de la congregación, que usted los bendiga y que les dé la salud que ellos necesitan. También quiero pedirle por los hermanos que vienen en camino, que apresure sus pasos para que puedan venir a gozarse y aprender de su palabra. Todas estas cosas se las pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenas tardes, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a abrir nuestros himnarios, el himno número 70, Cuando allá se pase lista. Himno número 70. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista y de estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá, y su gloria Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar, y que sea pasada la estalle de estar, cuando allá se pase cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el Maestro desde el alba a vislumbrar, siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí fenezca y nuestra obra se sella, y que sea pasada lista y de estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Himno número 154. 154. 154. La tumba la encerró. La tumba la encerró, Cristo, mi Cristo, el alba y espero, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció, Él con gran poder resucitó, de
Cristo la tumba venció, Él con gran poder resucitó. Del sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. La muerte dominó, Cristo, mi Cristo, y su poder venció, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció, Él con gran poder resucitó. Del sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. Dios los bendiga. Hermanos, me da mucho gusto en esta tarde presentar al hermano Saturnino González, que viene de nosotros de Austin, Texas. Saturnino ha venido con nosotros muchas veces, pero quizá algunos nuevos aquí que no lo conoce. Él originalmente es de Gilitla, la área de la Huasteca, México, pero tiene 22 años de estar trabajando en Austin y empezando nuevas congregaciones, no solamente en Austin, sino en la área ahí. En estas ocasiones está presentando el estudio sobre entrenamiento del liderazgo. Y antes que vaya, dice, bueno, yo soy joven, no soy líder. Esta clase es para todos, porque todos somos líderes. Bienvenido, hermano Saturnino, pásele, Dios le bendiga. La necesidad de formar líderes en la iglesia. ¿Por qué es importante el liderazgo en la iglesia? ¿Por qué la escuela de predicación del sur de Texas ha asignado a su servidor para impartir este curso? Porque toda empresa, hablemos del mundo. Toda empresa necesita organización. La organización pretende la productividad, y para que se consiga la productividad tiene que haber un buen liderazgo. En la primera sesión de nuestra clase dijimos lo siguiente: el equipo de fútbol estadounidense está mal porque le falta liderazgo. Los críticos sociales dicen que Estados Unidos, esta gran nación, ha perdido liderazgo en el mundo. En estos meses de plenas elecciones, decimos, necesitamos un líder para este país. La sociedad necesita líderes. ¿Y por qué no decirlo? La iglesia necesita un buen liderazgo. ¿Quién es un líder? El líder es la persona que motiva, que empuja para llevar al grupo a conseguir los objetivos establecidos.
Decía nuestro Señor Jesucristo, en los negocios de mi Padre debo estar. La iglesia, el reino de Dios es un negocio espiritual. Es una empresa espiritual. Necesitamos productividad. ¿Qué quiere decir? Necesitamos ganar almas para Cristo. Cada cristiano es un siervo. Cada cristiano es un trabajador. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. 4 características, un solo objetivo, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por 2 días hemos hablado de las características de un liderazgo efectivo. En este momento ante ustedes quiero tocar el punto de las cualidades que debe cultivar el cristiano para llegar a ser un auténtico líder. ¿Qué cualidades deben ustedes cultivar para ser líderes auténticos? ¿Quiere usted llevar adelante el trabajo del Señor? Lamentablemente, en este país, vemos nosotros que el liderazgo en muchas ocasiones no se delega. El apóstol Pablo le decía al joven Timoteo, lo que has oído de mí, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos también para enseñar a otros. Sin la existencia de líderes, esta empresa espiritual no puede seguir adelante. Dejará de haber productividad. Tristemente en este país hay congregaciones que cierran sus edificios. Hay congregaciones que regalan sus edificios. Es triste ver, hermanos. Acabo de ir a predicar una congregación en Florida. No vi niños, no vi jóvenes, solo adultos. Y pregunté, ¿dónde están los niños? Oh, con los hermanos de habla inglesa. ¿Y dónde están los jóvenes? También allá. Yo les preguntaba, bueno, y después de que ustedes acaben, ¿quién va a predicar a los hispanos? ¿Quién? No se delega el liderazgo, no se delega. En un tiempo estuve en Santiago de Chile. Pregunto, ¿dónde están los niños? Algo más triste, en sus casas. ¿Y por qué no están aquí? Pues pensamos que cuando sean grandes ellos elegirán si vienen. Pero ¿cómo van a elegir si no se les enseña? Hermanos, es triste. Necesitamos líderes en la iglesia, hermanos. Necesitamos hombres que inspiren, hombres que motiven. Necesitamos hombres carismáticos que puedan servir de ejemplo. Como decía el apóstol Pablo, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. La generación viene una generación de jóvenes, viene una generación de niños con necesidades espirituales. ¿Qué vamos a hacer con esos jóvenes? ¿Qué vamos a hacer con esos niños si no delegamos el liderazgo? ¿Qué haremos con esas nuevas generaciones? Con la tecnología en sus manos desde que son bebés. Cuando tienen un aparato en sus manos, hermanos, ellos tienen las puertas abiertas al mundo. ¿Qué vamos a hacer con
con esos niños con una mentalidad global? Hoy en día se habla mucho de globalización. ¿Qué vamos a hacer con esa juventud? Con una mentalidad global, con una mentalidad cosmopolita. ¿Cómo vamos a llevar los valores de nuestro Señor Jesucristo a esta juventud, a esta niñez, en las próximas generaciones? ¿Morirá la iglesia con nosotros? Por eso, hermanos, es importante cultivar en el cristiano las cualidades para que sea un auténtico líder. De manera rápida, un líder, dijimos en nuestras clases, es aquel, no el que manda, sino el que sirve de ejemplo. Un líder es aquel que dirige con su ejemplo. Un líder es aquel que dirige con su entrega. El liderazgo reclama hombres valientes. Ser líder es un gran desafío, porque hay que renunciar a muchas cosas. Ser líder, decía, estaba leyendo un libro pequeño, el autor se llama Héctor Huerta, y él decía en este libro, el hecho de ejercer el liderazgo te pasa factura, porque mientras los demás tienen un fin de semana para descansar, para levantarse el sábado tarde, para levantarse el domingo tarde, para llevar a sus familias a pasear al parque, el líder solamente está pensando en las necesidades del grupo a su encargo. El líder sacrifica horas. El líder se está preocupando por aquellos a los cuales tiene que estimular, a los cuales tiene que animar. Sin embargo, este trabajo es necesario, porque no estamos trabajando para nadie más, sino que para nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Les decía hoy en la tarde aquí, decía el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso y a la iglesia de Colosas. Voy a volver a repetir este texto para entrar en el tema que nos corresponde en esta noche. Pero le decía el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, ahí en el capítulo 6, versículo 5. El apóstol le decía, siervos. Hermanos, nosotros somos siervos. Pero la palabra siervo se oye muy bonito. En realidad la palabra es doulos. La palabra es esclavo. El apóstol Pablo estaba refiriendo a la sociedad esclava. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, éste recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Imagínense, el apóstol Pablo está dirigiéndose a siervos seculares, a esclavos, y les dice que no consideren que están trabajando para un amo, sino que están trabajando para el Señor. En cualquier ámbito de tu trabajo, sea en el hospital, sea en una oficina de escuela, sea como maestro, sea como doctor, como ingeniero, como constructor, no pienses que estás trabajando para un jefe terrenal, estás trabajando para Dios. Si esto es así, imagínese ahora que usted está en los negocios del Señor. Mucho más importante debe ser tu entrega, porque estás directamente trabajando para nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿quién es un líder? Un líder es como un manager. En la congregación donde el servidor predica, hay un muchacho ahí de 27 años,
Y este muchacho empezó a trabajar en McDonald's a los 14 años. Lo primero que él hizo fue lavar platos. Vieron su responsabilidad, lo pusieron en mantenimiento. En el mantenimiento de afuera, limpiar todos los estacionamientos. Vieron su buena responsabilidad, lo promovieron a otro mantenimiento ya con más responsabilidad. Cambiar los aceites de la comida, que la maquinaria esté dispuesta. Viendo que podía hacerlo, ya lo introdujeron a la producción de la comida. Supo desempeñarlo, lo pusieron de manager para manejar ya el personal. Supo hacerlo muy bien. Lo hicieron store manager. Ya se encargaba de ya no solamente con los trabajadores, sino con los managers. Tenía que organizar todo eso. Este joven llega a la iglesia. Fue en ese momento en que él se entrega a la iglesia y se le enseña a ejercer un liderazgo dentro de la iglesia. Y entonces empezó a saber desenvolverse bastante bien dentro de la iglesia. Su servidor le encargó el ministerio de los niños, coordinar el ministerio de niños, coordinar a los maestros, elaborar programas, y lo pudo hacer. Cuando en el restaurante McDonald's vieron su capacidad, lo pusieron como para dar publicidad a McDonald's. Él era el que salía en la televisión. Y cuando íbamos a evangelizar a otros lados, inmediatamente la gente decía: este es el que sale en la televisión, este es el que promueve McDonald's. Bueno, después de eso, ahora es el encargado, es el máximo responsable a su edad, es el máximo responsable de manejar store managers, de manejar managers, de ver todas las tiendas. Tiene su encargo, yo creo como 5 a 7 tiendas, de que esté funcionando todo, desde el personal hasta las instalaciones y todo. Hermanos, si queremos entender liderazgo, ese es el liderazgo. De supervisar, pero no crean ustedes que nomás anda regañando, no. Él tiene que enseñar. Él tiene que decir cómo se hace. ¿Y saben ustedes por qué es buen manager? ¿Por qué es buen supervisor? Porque supo hacer todo. Nadie le puede contar. Es que esto es muy difícil. ¿Cuál difícil? Él enseña. Es que acá yo te enseño. Hermanos, necesitamos en el reino de Dios esta clase de personas. Que nos enseñen cómo servir mejor al Señor. Que nos digan cómo se hace. Que nos motiven. ¿Quiere usted ser un líder? ¿Quiere usted dirigir a las nuevas generaciones, a los niños, a los jóvenes? ¿Quiere usted dirigirlos a ser productivos como cristianos? Primera cualidad que usted debe cultivar para ser un auténtico líder: usted tiene que ser humilde. La humildad es uno de los requisitos para ser buen líder. Un líder que tiene un complejo de superioridad nunca va a poder ejercer un buen liderazgo. Tiene que ser humilde. Efesios capítulo 4, versículos 1 y 2. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda ¿qué? Con toda humildad. Sí, con toda humildad. ¿Por qué? Porque este fue el carácter de Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que ¿qué hizo? Se despojó y se hizo humilde.
se humilló a sí mismo. Fue el primer paso que hizo. Cristo Jesús tuvo que abandonar el cielo. Dice Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dice el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El creador de este mundo se hizo hombre, se humilló a sí mismo para venir a servir. ¿Quieres ser un auténtico líder? Primer paso, sea humilde. Segundo paso, bueno, no segundo paso, otra de las cualidades, sea sincero. Se necesita sinceridad. Filipenses, capítulo 2. Filipenses capítulo 2, 19 en adelante. Dice así: espero en el Señor Jesús enviaros pronto ¿a quién? A Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pues ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Dice el apóstol Pablo de Timoteo, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Tiene que haber un interés sincero por el trabajo en el Señor. La palabra sincero viene de la palabra sincera. Divida la palabra sin. ¿Qué quiere decir sin? No. Y luego la palabra cera. ¿Qué cosa es cera? ¿Dónde se encuentra qué cosa? La miel. Entonces, sincera, eso es. Para que usted pruebe la miel pura, tiene que ser sincera. ¿Sí? Durante el Renacimiento, en el año 1500, había un auge, un interés general por las esculturas de la Grecia antigua. Todos querían tener una Atenea, todos querían tener una Diana. Bueno, todos querían tener esas estatuas. Los artesanos trabajaban duro con el mármol y había una gran demanda. Entonces los artesanos no llegaban era tanta la demanda que hacían rápidas las cosas y las estatuas quedaban porosas, no llegaban a lijar tan bien el mármol. Entonces, ¿qué hacían? Lo embarraban de cera y luego le daban una lijada y no, pues la cera se parece al mármol. Y cuando le entregaban al cliente, pues era una obra de arte completa. Se le llevaban muy contentos a su casa, pero luego venían los tiempos de calores. La cera se derretía y se veían ahí los defectos. Por eso es que los clientes querían una figura sincera. Sí. Hermanos, se necesita sinceridad para poder trabajar en el Señor. Necesitamos como a Timoteo que tengamos el mismo ánimo y que tan sinceramente nos interesemos por las cosas de la iglesia. Ser sinceros es otra cualidad que hay que cultivar. Necesitamos tener interés por los demás. Claramente dice ahí el versículo 21, porque todos buscan lo suyo,
lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Está el dicho que dice, primero mis dientes que mis parientes. ¿Sí? Todo buscamos para nuestro provecho. El líder no tiene que ser así. El líder tiene que interesarse por los demás. Es una cualidad que hay que cultivar, interés por los demás. Tenemos que preocuparnos por los niños aunque no sean nuestros. Tenemos que preocuparnos por los jóvenes aunque no sean nuestros. No diga usted, allá los niños que se las arreglen, allá tienen a sus padres. Los problemas de los jóvenes no me interesan. Allá que sufran los padres, por eso los criaron ellos. Allá que sufran los matrimonios, ¿a mí qué? No, hermanos, tenemos que interesarnos por los demás, porque somos un cuerpo en Cristo Jesús. Si una parte del cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele. Si una parte del cuerpo se alegra, todo el cuerpo se alegra. Tenemos que interesarnos por los demás. Tenemos que tener un espíritu de servicio, hermanos. ¿A quién no le gusta que le sirvan? Quiere que uno le lleve el plato, quiere que uno le lleve el plato a la mesa, luego que le quiten. Uno se levanta de la mesa sin levantar los vasos. Llegamos a los edificios y encontramos en las sillas botellas. Se ve que el que tomó ahí ni se acabó la botella y se fue y dejó ahí la botella. Llegamos acá y vemos un vaso aquí con jugo. Allá unas servilletas. ¿Por qué? Porque haya otros que lo levanten, otros que hagan el aseo. Hermanos, si yo usé eso, ¿qué tanto me cuesta depositarlo en el bote de la basura? En la congregación donde su servidor ministra, platico con los niños y les digo estos valores. Les digo esa responsabilidad. Ustedes, si ustedes tienen mano, ustedes deben recoger lo que ustedes han usado y depositar en el bote de la basura. Me dicen sí. A veces se les olvida. Y le digo, Carlos, Jesús, Miguelito, por favor, ¿qué dejaste ahí? Rápidamente vienen y luego los padres se me quedan mirando como diciendo, bueno, ¿y qué derecho tiene de andar mandando a mis hijos? ¿Pero por qué? Porque uno está enseñando a las nuevas generaciones a ser responsables. Entonces, debemos cultivar, hermanos, el espíritu de servicio, porque es una lección del Señor Jesucristo. Vaya a Lucas capítulo 22, y dice aquí en los versículos, Lucas capítulo 22, los versículos 25 y 26, dice el Señor Jesucristo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como ¿quién? Como el que sirve. El líder tiene que ser como el que sirve. Si queremos nosotros que nuestros hijos ejerzan liderazgo en la iglesia, si queremos que nuestros jóvenes ejerzan el liderazgo para las nuevas generaciones, tenemos que enseñarles que tienen que tener un espíritu de servicio. Porque solamente, hermanos, la felicidad en la iglesia se logra a través del servicio. Solo el que sirve en la iglesia es feliz. El que no sirve en la iglesia se aburre. El que no sirve en la iglesia ve los defectos de los demás. El que no sirve en la iglesia ve las fallas de los líderes. Pero el que sirve aprende a ayudar, aprende a colaborar y siente el trabajo como de él.
Parecemos espectadores, a muchos parecemos espectadores en el estadio. Estamos criticando ahí a Lionel Messi, estamos criticando a Iker Casillas, estamos criticando a un boxeador. Mira que pégale así, que pégale, éntrale al ring a ver si le pega así. Sí, es muy diferente estar ahí. Sí. ¿Por qué? Porque no estamos enseñados a servir. Faltan líderes que integren a ese grupo de trabajo para que digamos, vamos a luchar juntos. El reino de Dios es de servicio. Un hombre, Rabindranath Tagore, hindú, que estudió en Inglaterra y conoció el cristianismo, escribió unos versos tan significativos cuando conoce el cristianismo y dice: soñé que la vida era alegría. Desperté y vi que la vida era servicio. Serví y descubrí que en el servicio se encuentra la alegría. Y hermanos, en el reino de Dios esto es verdad. Solamente si servimos en el reino, seremos felices. Espíritu de servicio se necesita. Se necesita fidelidad. 1 Corintios capítulo 4, versículos 1 y 2. El apóstol Pablo dijo así. Dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores. Pero un administrador debe ser fiel. Fiel a Cristo. Aprender a ser fieles. A lo que nos comprometamos, hermanos, cumplamos. No que nos comprometemos y luego no cumplimos. Tenemos que ser fieles. Debemos tener diligencia. El que quiera ser líder tiene que cultivar la cualidad de la diligencia. Romanos capítulo 12, versículo 11. Dice el apóstol Pablo: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. La pereza no es recomendable en el reino de Dios. En el reino de Dios necesitamos diligencia. La palabra diligencia es contrario a la palabra negligencia. La negligencia es pereza. La negligencia es flojera. Aunque no utilicemos esta palabra en Centroamérica. Porque si usted dice flojera o flojo, quiere decir que esa persona está enferma del estómago. Sí. Pereza es lo que usted debe usar. Por eso la Biblia dice eso. Contrario a la diligencia es la negligencia. Contrario a la diligencia es la pereza. Y dice aquí: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Debemos cultivar la diligencia. Tenemos que cultivar la formalidad. La palabra formalidad viene de alguien formado, que tiene un formato. Sí, un formato. Formado de acuerdo al ideal de Cristo. Que se forme. De ahí viene la palabra disciplina. Vayan y hagan discípulos. Y luego dice Hebreos 12:11: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Es seguir una disciplina de formación. Formación en el liderazgo, formación con los ideales cristianos. Para ser un buen líder se necesita cultivar la mansedumbre.
que se conlleva con la templanza. La mansedumbre está expresada ahí otra vez en Efesios capítulo 4, versículo 2. Ahí habla de mansedumbre. Y dice aquí, versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Mansedumbre quiere decir fuerza bajo control. Viene de la palabra griega prautes, que quiere decir fuerza bajo control. Usted tiene un carácter, un impulso, una energía tal, pero controle eso. Y dosifique esa energía. Dosifíquela. ¿Para qué? Para que usted siempre tenga energía. Entonces, mansedumbre, fuerza bajo control. Es bueno enojarse, pero hay que saber administrar el enojo. Sí. Es bueno tener bastante impulso, sí, pero hay que saber dosificarlo de acuerdo a las necesidades que se presenten. Mansedumbre. Hermanos, Filipenses capítulo 4, versículo 5. Dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Tenemos que ser gentiles. ¿Qué es la gentileza? ¿Qué es ser gentil? Gentil quiere decir tener la capacidad de tener buena comunicación con los demás, de poder relacionarnos bien con los demás, ser amables, ser educados. Así como les enseñamos a los niños, saluda. Tenemos que saludarnos los unos a los otros. Muchas veces falta mucha gentileza en las congregaciones. Llega un visitante y no somos gentiles con él. Nos falta gentileza. A mí me preocupa mi amigo, mi amiga dentro de la iglesia. Aquel, quién sabe quién será. Ni siquiera lo vamos a ver, ni siquiera le decimos, ¿cómo se llama usted? ¿De dónde viene? ¿Qué está haciendo aquí? ¿Cuál es su... ¿tiene algún trabajo? ¿Viene de visita? O interesarnos por él. Ser gentiles. Pero no. ¿Qué es lo que hacen muchos hermanos y hermanas? Voy a llegar exactamente ya cuando está empezando el servicio, para no saludar a nadie. Y luego me voy a ir ya cuando está ya por decir el amén, ya estoy en la puerta, dicen amén y me voy. Y así me evito estar saludando gente. Falta de gentileza. Tenemos, hermanos, que ser gentiles. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Que digan, me recibieron bien. Es una familia bellísima. Es una familia amable. Quiero regresar. Hermanos, necesitamos cultivar esta cualidad. Necesitamos tener una actitud mental positiva. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Piensen en lo positivo. Alejemos de nuestra mente y de nuestro corazón lo que es negativo. Porque lo negativo solamente nos va a dejar amargura, desánimo, pesimismo. Pensemos positivamente. No nos dejemos dominar por el pesimismo para ser buenos líderes. De esta manera, hermanos, podemos decir como el apóstol Pablo cuando se despide de los líderes. El apóstol Pablo había formado los líderes había trabajado en la iglesia de Éfeso, había
había trabajado con ellos, indudablemente que los había detectado él. Y en su tercer viaje misionero, al culminarla, eso lo encontramos en Hechos capítulo 20. Él sabía, él quería llegar cuanto antes a Jerusalén para pasar la fiesta del Pentecostés allá. Y sabía que si pasaba por Éfeso, la iglesia lo iba a retener, los hermanos lo iban a entretener mucho. Entonces pasa por alto, se pasa de largo por el mar, no se detiene en Éfeso, se detiene al sur de Éfeso, en un lugar que se llama Mileto, pero quería platicar con los líderes de la iglesia de Éfeso. Y me llama la atención las palabras que él les dijo en el versículo 22. Les dice así: ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. El apóstol Pablo se despide: ninguno de vosotros verá más mi rostro. ¿Por qué decía eso? Porque dice: yo no sé qué me vaya a pasar en la ciudad de Jerusalén. En todas las ciudades el Espíritu Santo me dice que voy a sufrir mucho. Yo creo que ya no lo voy a poder ver, y ustedes ya no van a ver mi rostro. Se estaba despidiendo. Indudablemente que el apóstol Pablo estaba algo triste. Y mucho más los ancianos, los líderes de Éfeso estaban tristes. Dice que lloraron. Eso lo puede ver ahí en el versículo 10:37. Dice: entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro. Los ancianos de Éfeso lloraron por la despedida del apóstol Pablo. Pero en medio de esta tristeza, aquel gran líder estaba satisfecho. ¿Cuál era su satisfacción? Dice el versículo 25 en adelante: y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros. ¿Cuánta parte del consejo de Dios? Todo el consejo de Dios. Yo me siento bien, me voy satisfecho, he cumplido con mi trabajo. Ninguno de ustedes me puede decir: no conocí esto. Yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Nadie me puede reprochar que no le orienté. Nadie me puede reprochar que no le enseñé. Nadie. Estoy limpio de la sangre de todos ustedes, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Qué gran satisfacción para uno, hermanos. Decir: yo les enseñé todo. Y me voy. Quizá no vean más mi rostro, pero me voy contento, me voy satisfecho. ¿Por qué? Porque hice bien, cumplí con mi trabajo entre ustedes. Yo sé que después de mi partida vendrán lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño.
E incluso de vosotros mismos se levantarán hombres perversos. Hombres perversos. Para arrastrar tras sí a los discípulos. Pero yo les anuncié todo el consejo de Dios. Hermanos, en esta congregación hay liderazgo, hermanos. Hay hermanos que les enseñan. Hay hermanos que les dirigen. Hay hermanos que les orientan. No hagamos caso omiso a sus enseñanzas, a sus recomendaciones. No. ¿Para qué? Para que la congregación, cuando estos líderes falten, cuando estos líderes se despidan, que no entren lobos rapaces, que no perdonan al rebaño, y que de vosotros mismos se levanten hombres perversos que arrastren tras sí a los discípulos, hermanos. No. Que sigan esta enseñanza limpia, fiel a las siguientes generaciones, tal como ustedes lo aprendieron. Pero para eso se necesita liderazgo. Para eso se necesita que ustedes tomen la bandera del cristianismo y continúen adelante el trabajo que los líderes aquí están haciendo. Y como congregación, quiero repetir lo que dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5. Versículo 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Reconozcan, hermanos, el trabajo de sus ancianos. Reconozcan el trabajo de sus líderes, de sus diáconos, de sus maestros, de sus evangelistas, de su predicador. Reconozcan ese esfuerzo que ellos hacen. Estimúlenlos. Estimulen a sus ancianos. Estimulen a su ministro de jóvenes. Háganles partícipe, dice ahí en Gálatas capítulo 6. Dice aquí, en el capítulo 6, versículo 6, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que le instruye. Preocúpense por su salud, hermanos. No solamente se ponga a orar, no, preocúpese por su salud. Preocúpese por su alimentación. Preocúpese por su bienestar. Porque, hermanos, esto es lo que tenemos que hacer para poder estar unidos, para poder luchar en contra de las huestes espirituales de maldad. No ser apáticos, no ser indiferentes a lo que afrontan nuestros líderes. Tenemos que estar preocupándonos los unos por los otros, porque de otra manera tenemos la batalla perdida. Pero como un ejército, luchemos siempre hacia adelante. Y hermanos, esos líderes que están ahorita luchan porque haya más líderes en esta congregación. Las cualidades para ser un líder auténtico lo hemos visto. Eso ya depende de cada uno de nosotros. Y que al final de nuestra vida digamos: yo sé que ninguno de vosotros verá más mi rostro, pero yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de ustedes, porque no he rehuido enseñaros todo el consejo de Dios. Y que cuando estos líderes partan, queden una nueva generación de líderes que sigan adelante con el trabajo. Y que no se entregue este edificio, que no se venda y que no se regale, o que no quede vacío, sino que las nuevas generaciones lo llenen. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá cantando trayendo sus gavillas, dice la Escritura. Hermano, que el Señor le bendiga en esta noche.